Hola, buenas tardes amigos. Bueno, yo soy Alejandra Domínguez, detrás de cámaras mi compañera Dayana Reyes y nosotros somos alumnas de la Universidad de Durango, Campus Morelia, en la licenciatura de Ciencias y Técnicas de la Comunicación y estamos aquí con el director general de Vox 103.3 de frecuencia modulada, el licenciado Julio Hernández Granados. Y pues estamos aquí para hacerle una entrevista pues sobre su trayectoria y algún tema en específico que le tenemos preparado a él. Buenas tardes. Alejandra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un saludo para todos ustedes. Bueno, el día de hoy queríamos preguntarle varias cositas. Una de ellas, pues ahorita estás en un medio de comunicación, eres uno de los mejores comunicadores como nos han contado. Y para ti, ¿qué fue esta motivación de trabajar aquí? Porque yo sé que también eres licenciado en ciencias. Bueno, siempre me ha gustado la radio, desde niño era uno de mis juegos favoritos. Creo que es un medio de comunicación maravilloso que permite no solamente entretener, divertir y comunicar a las personas, sino que además ayuda a acercar a los seres humanos, sensibiliza, creo que nos baja incluso un poco los demonios, de pronto cuando vas manejando en el carro y vas todo estresado por el tráfico. Si te encuentras una buena estación de radio que te acompañe con buena música o con información o con entretenimiento, ayuda a bajar tus demonios. Entonces siempre he sido un enamorado de la radio desde niño supe que quería hacer radio toda mi vida y hoy que tengo oportunidad de dedicarme a esto, pues no iba a renunciar a esa oportunidad. Empecé a hacer radio antes de entrar a la carrera, estaba en la preparatoria cuando empecé a hacerlo, he incursionado también en la prensa y en la televisión, me gustan, no me enamoran como la radio, pero también me gustan. Y por eso decidí estudiar Ciencias de la Comunicación. He incursionado también en otros campos de la comunicación, como la mercadotecnia, la publicidad, el sector público, pero siempre termino regresando a la radio, porque la radio es mi casa, ¿no? Ok, aparte, bueno, era una de las preguntas decirte que porque el elegir un solo medio de comunicación, me comentas que la radio, aparte de los antecedentes que tenemos que desde niños, ¿algo más que te haya apasionado de esto? Hay muchas cosas. Yo creo que históricamente la radio es el medio más libre de todos. La prensa pasa mucho tiempo entre que se recolecta la nota y se publica, y eso permite que haya muchas manos que entren en el proceso de producción de una nota informativa, como ocurrió cuando yo trabajaba en los periódicos, y que la nota no salga tal y cual tú la habías planteado o pueda incluso sufrir censura. En el caso de la televisión, los tiempos son tan breves para transmitir una noticia en televisión que casi siempre también termina recortado el mensaje que tú tenías que enviar. Y la radio, te da mayor libertad, mayor inmediatez, pero también te da mayor posibilidad de ampliar un poco los tiempos para contárselo a la gente. Un segundo factor es que la radio llega a todos, es decir, no todos pueden leer un periódico, no todos pueden tener acceso a una televisión, no todos tienen internet, aunque se crea que sí. Más del 40% de la población en este momento en este país no tiene internet, y sin embargo el 97% de la población tiene acceso a la radio, porque es el medio pues, más barato, más abierto, más democrático, pero además es el medio menos celoso, porque te permite hacer lo que tú quieras estar haciendo y puedes estar acompañándolo con la radio. Puedes comer, puedes correr, puedes estar trabajando y escuchando radio. Ningún otro medio de comunicación te permite eso. Los demás son medios que te exigen atención prácticamente absoluta, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho la radio, por eso aspiro a seguir haciendo radio toda mi vida, y además a construir un concepto de radio, que no se trata solamente de, me subo a la ola y hacemos radio, ¿no? Sino que la radio sea informativa, que sirva, que le aporte a la ciudad, que actúe con responsabilidad social, es también una parte fundamental. Que transmitamos noticias, pero no cualquier noticia, que además de las noticias malas que te llegan todos los días, puedas equilibrarlas y buscar como gambusino buenas noticias, es parte de nuestra labor y de nuestra tarea. Que seas incluyente y le des voz a todas las corrientes y grupos, aun cuando no estés de acuerdo con ellas, es parte fundamental. Yo tengo muchos compañeros que opinan en el programa de palabra que dirijo todas las mañanas, con los que no estoy de acuerdo. En casi todo estoy en desacuerdo con ellos. Pero es bueno que se escuchen sus opiniones porque el mundo no es de un solo color, ¿no? Entonces vale muchísimo la pena esta variedad y esta inclusión que la radio da, que ofrece y con la que nosotros hemos querido imprimirle a Vox. Qué bueno. Tu proyecto de Vox, ¿cuánto tiene? ¿Cómo esto ya lo tenías planeado desde tiempo atrás o fue saliendo conforme la marcha? No es solamente mi proyecto, es un proyecto en el que estamos varios integrantes. Yo tuve la fortuna de que los socios se eligieran como director, pero somos varios los socios que participamos en él.
y somos muchos en el equipo, ¿no? Conductores, reporteros, locutores, operadores. Somos un equipo de más de 60 personas. Es la radio más grande en cuanto a personal de Michoacán, a pesar de tener muy poco tiempo. Tiene 3 años que se fundó Vox FM. La idea de hacer radio, o de tener una radio en donde tú pudieras dirigir e imprimirle tu propio sello, pues yo creo que me llegó el día siguiente de que yo empecé a hacer radio, es decir, a los 17, 18 años. Seguramente no es un proceso que puedas construir de un día para otro, más cuando no eres un heredero. En este país los dueños de las radios exclusivamente antes eran pues, los que habían heredado una estación de radio o que tenían mucho dinero para comprarse una. Pues en mi caso ni era heredero de una estación ni tenía dinero para comprarme una. Pero cuando haces equipo, cuando vas construyendo, cuando vas creciendo profesionalmente, se te van abriendo esas oportunidades. Y además, afortunadamente, la reforma en telecomunicaciones que hubo recientemente en nuestro país abrió esa posibilidad. Es decir, antes la radio y la televisión eran de Azcárraga, de Slim y de ellos. Hoy la radio y la televisión, pues sí, se licitan y tienen acceso muchas personas, incluso algunos pues, que no tenemos ni fortuna ni apellido, ¿no? Claro. Otra cosa, aterrizándolo a los medios de comunicación, libertad de expresión. Tú, el libre acceso a la información que también se hace en los medios de comunicación, ¿cómo tú lo notas en los medios? ¿Se tiene? Yo creo que hay libertad de expresión y derecho a la información en nuestro país. Por supuesto que viene implícito un gran riesgo cuando lo ejerces a plenitud, particularmente en lo que te conlleva o lo que se refiere al crimen organizado. Es un tema en el que prácticamente todos los periodistas de México nos autocensuramos porque pues, tú quieres contar la historia, no ser parte de la historia. Y los periodistas que de manera muy valiente, como Javier Valdés, deciden contar la historia sobre el tema del narcotráfico, se exponen a muchísimos riesgos y casi siempre pues terminan pagando con su libertad, con su trabajo o con su vida, como ocurrió en su caso, hablar del tema del crimen organizado. Creo que en el resto de los temas, hoy los mexicanos en general tenemos mucha libertad. Tú puedes el día de hoy publicar una meme en donde le pongas orejas de burro al presidente de la República y no te pasa nada. Eso no lo puedes hacer en Cuba, no lo puedes hacer en Venezuela. Van por ti y te llevan a la cárcel. Aquí en México no hay problemas en ese tipo. Puedes hacer una investigación a profundidad que descubra escándalos de corrupción de cualquier político y lo más que te puede costar, como me ha costado a mí en algún momento, pues es el trabajo. Porque tocas intereses y pues esos intereses de pronto se mueven y le dicen a tus jefes o a los dueños del medio donde trabajabas, oye, pues fulano de tal no nos interesa y no nos queremos anunciar con él y además no nos vamos a anunciar en tu medio para nada mientras él esté ahí. Entonces, un empresario de medios te puede querer mucho, pero quiere más a su publicidad, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones nos ha llevado a salir de medios de comunicación, pero como decimos quienes trabajamos en este proyecto de Vox, todo está en perder el trabajo, ¿no? O sea, topa en perder el trabajo, mientras no pierdas nada más. Porque quienes pierden la integridad, quienes son secuestrados, quienes son amenazados, quienes pierden la vida, pues ahí sí no tienen forma de recuperarlo, ¿no? Sí hay una amenaza constante al trabajo periodístico, pero creo que también cada vez se conquistan en México más espacios para la libertad de expresión y el derecho a la información. Y creo, yo se lo digo a mis alumnos y a mis compañeros de trabajo, que ambos derechos hay que ejercerlos a plenitud, sí, pero con mucha responsabilidad. Es una pequeña cuerda floja, una pequeña cuerda de equilibrio, donde tienes que ir abarcando toda la cancha posible de la libertad de expresión y el derecho a la información, pero sin caerte o sin caer en excesos, que luego también le pasa a algunos colegas, ¿no? Claro, y es como por ejemplo el día miércoles se hizo el anuncio público de SOS Prensa. Entonces digo, nos estamos levantando cada vez más en contra de que nos limiten, ¿no? En cuestión de libertad de expresión, porque a lo mejor eso era lo que a los periodistas más los mataba, ¿no? Como que yo no puedo decir ciertas cosas porque, como dices tú, voy a generar intereses y voy a perder hasta mi mismo cuello por querer decir algo que yo opino, pero que es verdad. Sí, yo creo que son bienvenidas estas manifestaciones, pero no debes olvidarte que son manifestaciones que las pueden entender los políticos, las pueden entender los académicos, las pueden entender muchos sectores de la sociedad, pero hay muchos a los que no les hacen ni cosquillas un mensaje como este. Al crimen organizado no le hacen cosquillas, a los movimientos sociales no les hacen ni cosquillas. O sea, tú te atraviesas, tú como reportera, te atraviesas una manifestación de la CENTE o de los normalistas, y si traes un chaleco de un medio que les caiga mal, se van contra ti, sin importar que eres mujer, que no les importa, te van a agredir. Entonces, por eso insisto, tienes que tener mucha responsabilidad, mucho cuidado, mucha prudencia para ejercer tu libertad de expresión, porque hay momentos en que pues corres muchísimos riesgos, ¿no? Pues hablamos que la ley de protección a periodistas no siempre es ejercida.
Yo creo que la ejercen muchos sectores de la población y muchos sectores de la sociedad la respetan, pero hay sectores para los que ni esa ni ninguna otra ley cuenta, y bueno, algunos de ellos ya los enumeré. Política y no, yo todo creo que, eso. no creo tanto en los políticos, que sea un problema con los políticos. Es decir, yo he hecho críticas muy severas a muchos políticos muy poderosos y nunca he tenido ningún problema. Pero el día que te metes con los normalistas o con la gente, pues, te pueden quemar tu carro, te pueden golpear, te pueden agredir severo, y si te metes con el narcotráfico, pues te pueden desaparecer. Realmente existe una impunidad, yo creo también en esto, porque como dices, no sentimos la protección de salir totalmente a calle y decir yo voy a hablar de esto, de la familia michoacana, porque no sabes si mañana vas a estar vivo. Entonces, a lo mejor la impunidad que existe en nuestra libertad de expresión, ¿a quién se la podemos exigir? Al Estado, evidentemente. O sea, en esa parte sí es la responsabilidad o la falta de acción del Estado la que ha generado esta gran impunidad, que no opera solamente en México, es un problema mundial. Cuando un delincuente toca a un periodista o a una persona, a un ciudadano, y no hay ninguna consecuencia en la ley, es decir, no lo llevan a la cárcel, no lo encierran por muchos años, pues ese delincuente se siente incentivado a volverlo a hacer, y a volverlo a hacer muchas veces. E insisto, eso no ocurre solamente en México, ocurre en muchos otros países. Y por eso el periodista pues no tiene que perder de vista que aunque haya una ley que te protege, nuestro único escudo es una pluma, es un micrófono, y son escudos muy endebles. Es decir, ni tenemos un campo de fuerza, ni tenemos rayos X, ni usamos armas de grueso calibre, y en ese sentido tienes que actuar con muchísima prudencia. Yo estoy convencido, y se los digo a ustedes y a los alumnos que nos escuchan, que tú le sirves más a tu público cuando estás vivo. Es decir, que tienes que investigar, que tienes que publicar, que tienes que criticar, pero que tú mismo tienes que establecerte los límites y no meterte en donde ya no te estás cuidando, en donde te estás arriesgando. Si se trata de convertirte en mártir o en parte de la historia, bueno, pero yo creo que le sirves más a tu público, a tu gente, a tu familia, mientras estás vivo. Claro, porque das tu opinión, sabes, sigues investigando, conoces más casos, vas echando luz sobre muchos otros temas, ¿no? Pero si estás muerto, ¿de qué sirves? Te recuerdo. Esta oleada de asesinatos de periodistas, ¿cree que se deba al sexenio de Enrique Peña Nieto? No, por supuesto que no. No, eso es como una pose política, ¿no? No, o sea, sí hay un problema en México, no de ahora, de hace 20, 30 o 40 años, que se ha ido agravando en materia de seguridad. Creo que se lo debemos en buena parte al crimen organizado, se lo debemos a la falta de acción del Estado, la impunidad. Si tú no mandas a tu procuraduría que investigue y a que esté pues buscando a los delincuentes, a que los encuentre y los ponga tras las rejas, o los mandas pero no ocurre nada, pues evidentemente eso acrecenta la impunidad y el riesgo. Creo que vivimos en una selva en donde hay muchísima violencia, en donde hay mucho odio, en donde se propagan muchísimas maldiciones y amenazas, incluso en las redes sociales. Tú arriesgate y pon una opinión en las redes sociales en contra de algún candidato a la presidencia o de algún político y sus seguidores se te van encima de inmediato, ¿no? Yo creo que es buena parte de este ambiente lo que provoca hoy pues mucho de los riesgos que tienen los periodistas. Peña es, si acaso, parte del problema, pero no es ni el que lo origina, ni lo puede solucionar por sí solo, ¿no? ¿México necesitaría un cambio de partido político para ver un cambio en todo esto? No, yo creo que todos los partidos políticos tienen problemas muy severos en materia de corrupción. Creo que lo que México necesita es un cambio de ciudadanía. De pensamiento, ¿no? Que los ciudadanos seamos mucho más analistas, más críticos, que revisemos el perfil de cada candidato, que vayamos y le pidamos cuentas a nuestros funcionarios. Todos los partidos tienen gente buena, ¿eh? Son muy poquitos, pero tienen gente buena. Hay que buscarlos, hay que darles oportunidad a ellos. Yo soy de la gente que nunca vota por el mismo partido. Voto por un ciudadano, por una persona. A veces el mejor, a veces el menos peor en la contienda. Y creo que tendríamos que hacerlo la gran mayoría de los ciudadanos. En muchas ocasiones el mejor hombre, la mejor mujer lo postula un partido u otro, o a veces no lo postula ningún partido político. Hay que buscar que ellos se promuevan. En todos los partidos hay corruptos, en todos los partidos hay ladrones, en todos los partidos hay déspotas, y esto sí tenemos que irlos haciendo de lado, ¿no? Marginarlos de las decisiones, no volverles a dar oportunidades públicas.
Luego pasa que muchos políticos que fueron tremendamente corruptos, que fueron tremendamente déspotas, que cometieron muchos ilícitos, se cambian de partido y dicen, no, bueno, es que como ya estoy acá, ahora ya soy de los buenos. No, espérame, tú sigues siendo la misma rata que eras, nada más que ahora te cambiaste color de camiseta y vas a engañar a muchos incautos. Pero a la gente que profundiza, que investiga, que lee, pues no le engañas, aunque te cambies 20 veces de partido, sabemos quién eres, ¿no? Por eso digo, no es necesario un cambio de partido, es necesario un cambio de ciudadanía para que elijamos mejor a quienes nos representan, sin importar el partido que esté. Claro. ¿Las candidaturas independientes las apruebas? Son esperanzadoras, no todos los candidatos independientes son buenos, también va a haber muchos bribones. Hace poco se acaba de lanzar en Nayarit el Layín, este exalcalde que presumía que él robaba poquito, ¿no? Y esa era su principal carta de presentación. No es cierto, es un bribón, pero bueno, hoy le tocó ser candidato ciudadano. No por ello vas a descalificar a todos los candidatos ciudadanos. Hay un diputado local en Jalisco, Kumamoto, que es un fenomenal candidato ciudadano, que ha logrado muy buenas cosas y reformas como diputado, y que yo creo que si sigue por ese camino va a llegar a ser gobernador de Jalisco y va a llegar a ser probablemente candidato a la presidencia. Está chavísimo además, debe tener unos 30 años. Entonces, bueno, no es tan chavo como ustedes, pero está chavo. Entonces, creo que va en buen camino. Y como él, seguramente hay jóvenes o no tan jóvenes en el PRI, en el PAN, en el PRD, en Morena, que vale la pena escarbar, encontrarlos y, órale, tú mereces una oportunidad, porque traes buenas ideas, porque eres honrado, eres honesto, hablas con verdad, no traes cola que te pisen, hay que darte una oportunidad, ¿no? Y si la aprovechas, te damos una segunda. Y si la aprovechas y sigues siendo honesto y honrado, hiciste bien trabajo, te damos una tercera. Y si en la primera o la segunda o la tercera la regaste, metiste la pata o metiste la mano al cajón de la lana, entonces sabes que vete para tu casa. Y no se nos debe olvidar. Esa me parece que sería el gran cambio que podríamos generar en nuestro país. Pero no, cada 6 años cambiamos, nos vamos a la moda, ¿no? Hace 6 años la moda es que eligiéramos un candidato guapo. Y ahí van todos a votar por Peña. Hoy la moda es que elijamos un candidato que esté contra el gobierno. Y bueno, por eso ha crecido mucho López Obrador. Pero de veras nos representa un cambio, nos garantiza una mejoría. Ese es el asunto, hay que revisarlo. A mí me cae bien López Obrador, pero desafortunadamente hay muchos bribones que se han cambiado de partido, que estaban en el PRI o en el PRD o en otros partidos y que hoy aparecen ya junto a López Obrador y dicen, no, ahora ya estoy santificado. No, espérame, sigue siendo el mismo bribón que eras antes. Por eso la gente debe revisar y analizar. Claro, estamos entre la duda también, ¿no?, de que nuestro gobernador se va, se quiere postular. ¿Qué piensas ante esto? Mira, yo creo que Michoacán necesita un gobernador de 6 años. Creo que eso es muy importante. La inestabilidad política que ha tenido el Estado es uno de los graves problemas que tenemos. En 100 años hemos tenido 50 gobernadores, así que si sacas cuentas, pues vamos a tener de a gobernador por cada 2 años. Eso no puede dar proyectos de largo plazo para ningún Estado. Entonces, ojalá que Silvano se quedara a los 6 años. 2, creo que de los 3 gobernadores perredistas que hemos tenido es el menos peor. Lázaro Cárdenas y Godoy fueron desastrosos en la administración pública, en la inseguridad, en muchas otras cosas. Silvano creo que no ha resuelto el problema de la inseguridad, no lo ha resuelto nadie además, es decir, él tiene el mismo pecado que los demás, pero creo que ha avanzado cosas interesantes, como por ejemplo la reforma de la administración pública. Es decir, en lugar de hacer más grande y más pesado el aparato de gobierno, ha desaparecido secretarías, direcciones, instituciones que no nos servían. Esa parte es muy positiva y alentadora. Es alentadora además que está haciendo mucha obra pública, a pesar de que Michoacán no tiene recursos. ¿Qué ha hecho? Pues ha sabido tocar puertas, meterse aquí y allá para bajar dinero para el Estado de Michoacán, y esa parte también es positiva. Y creo que un poco lo de buscar la candidatura presidencial es mantener esta habilidad que tiene de tocar puertas a nivel nacional. Es decir, yo creo que él en el fondo sabe que sus posibilidades son muy pocas de ser el candidato presidencial o de ser el presidente de la República, pero sabe que si se sube al escenario va a poder tener mayores posibilidades de seguir bajando recursos para Michoacán, tomando decisiones, influyendo. Porque también si te ven como un político de provincia, que pues estás allá metido en tu pueblo y no pesas nada en el ámbito nacional, pues tampoco te hacen caso ni te toman mucho en cuenta, ¿no? Entonces me parece que un poco Silvano está trabajando ese juego, es un político muy hábil. Ojalá que esa habilidad le sirva para beneficio de Michoacán. Es muy pronto para evaluarlo, lleva 1 año y medio apenas en el gobierno. Creo que lo podremos evaluar en unos 2, 3, 4 años si se queda en el gobierno. Si definitivamente decidiera irse y ya no regresa, pues entonces creo que pues, nos va a quedar a deber muchas cosas, muchas preguntas de saber si lo hubiera podido hacer mejor o no, ¿no? ¿Cómo cuántas probabilidades tenemos de que él se vaya?
Digo, porque... No lo sé, yo creo que es una decisión que solamente él sabe, pero yo, si me preguntaras un porcentaje, yo creo que hay un 80% de posibilidades de que se quede, de que lo veamos terminar su gobierno. Pues esperemos, porque estamos hablando de que menos del 10% de nuestros gobernadores han terminado sí, son muy pocos. Su sección. Y algunos, como Lázaro Cárdenas o Leonel, tú hubieras querido que se fueran mucho antes. Es una calamidad que se han quedado tanto tiempo. Pero otros, como Víctor Tinoco, por ejemplo, qué bueno que terminaron sus 6 años, porque hicieron cosas positivas. Que eso es otra cosa muy interesante que decirle a la gente, ¿no? A veces metemos en la misma bolsa a todos los políticos y decimos, todos son una bola de ladrones y corruptos. No es cierto. Ha habido buenos gobernadores en Michoacán, ha habido buenos presidentes en nuestro país, y hay que distinguirlos, porque además se tienen que convertir en un referente. Cuando alguien más venga a buscarnos y nos diga, oye, te voy a proponer o te voy a prometer que voy a hacer esto, no, espérame, eso ya lo hizo este gobernador. Tú tienes que hacer otra cosa, man. No puedes empezar de cero, tienes que partir de ahí y llegar a una meta más alta. Pero la mayoría de la gente no lo sabe. Tenemos un gran vicio además en los procesos electorales. Los ciudadanos esperamos a los candidatos así. Y entonces el candidato sabe que va a gastar un montón de dinero en la campaña porque muchos le van a pedir playeras, camisetas, despensas, lana, chambas. Y entonces entre todo eso, pues el candidato se tiene que convertir en una especie de Santa Claus que va regalando cosas. Por supuesto no la saca de su bolsillo, o la saca del gobierno o la saca de compromisos que va haciendo con la gente de dinero. Y esos compromisos los va a pagar el día que llegue al gobierno. Entonces el ciudadano tenemos que ya no recibir al político con la mano estirada. Al contrario, tenemos que recibirlo con un papel, un documento que diga, a ver, te comprometes a transparentar tus ingresos, esto, fírmale. Tenemos que recibirlo con una ficha curricular que nos diga qué ha hecho, dónde ha estado, etcétera, etcétera, para cuestionarlo. Oye, cuando estuviste aquí, hubo esta irregularidad que nunca aclaraste. ¿Qué onda? Platícanos, ¿verdad? Vamos a lo mismo, de que no somos críticos todavía. El ciudadano ejerce una crítica muy extraña, ¿no? En general, como que nos sumamos a las modas, ¿no? Es la ola de pegarle al PRI o al gobierno. Ah, vámonos todos. Ahora es la ola de pegarle a Andrés Manuel. Vamos todos a pegar. No, espérame. Vamos analizando. Creo que por ahí es por donde podemos mejorar mucho como país. Claro. Digo, nuestro pensamiento retrógrada todavía hace que también no nos deja ver también de que a lo mejor sí tenemos un presidente que no lo han sabido manejar, que no han dicho cómo manejar su sexenio. Entonces, a lo mejor por eso tenemos la mentalidad bruta de que nuestro presidente es malo. A lo mejor sí ha tenido sus tropiezos, pero pues... Hay cosas buenas y malas en cualquier gobierno. Claro. Ahora, hay una realidad también. Los políticos no vienen de Marte. No nos los mandan los de Venus o de Mercurio. Son parte de nuestra propia sociedad. Es decir, de aquí salen. Y mucha gente dice, oye, pero es que ese presidente es un gandalla. Espérame. Tú te agandallaste la banqueta de tu casa, tú te agandallaste una plaza en el gobierno y la estás cobrando sin trabajar. Ah, no, bueno, pero ¿qué comparas con lo que se agandalla el presidente? Pues sí, es exactamente igual, nomás que a ti no te han dado ese poder. Pero si te lo dieran harías esas cosas o peores. Entonces, con todo respeto, no tienes cara. Quien hace fregaderas, quien hace traparcerías, en cualquier pequeño espacio que le dan, las va a hacer en el grande. Entonces no tienen cara con que criticar. Lo que tenemos que erradicar es esa cultura del gandalla. Bueno, pues la banqueta de mi casa es mía y pongo unas piedras y me vale que nadie se estacione. Espérame, pues tu casa dice, la escritura dice que tu casa empieza donde está la puerta para acá. Y luego critican al gobierno. Pero pues tú eres igual o peor. El nepotismo a todo lo que da. Tú has metido a 20 miembros de tu familia a trabajar al gobierno. Y no digo que ya no tienen derecho por ser miembros de tu familia, no. Pues tienen que pasar por el mismo proceso que pasa cualquier otro que va a entrar a ese trabajo, por un concurso de oposición, etcétera, etcétera. Es decir, el problema del país no es un problema de cúpulas, es un problema de toda la estructura. Y lo vamos a resolver cambiando, el tema cultural, para que eso influya en la cuestión estructural. Pero el tema cultural no lo estamos resolviendo, al contrario, vamos para atrás. La educación que recibieron ustedes es mucho mejor que la que están recibiendo hoy muchos niños en las escuelas de Michoacán. Hay niños que en lugar de tener clases de 8 de la mañana a 1, como ustedes tenían en la primaria, están teniendo clases de 8:30 a 12:30. 1 hora menos todos los días. Y en lugar de tener 200 días de clase, están teniendo 180 o 160 por los paros. 30 o 40 días de clases menos. Entonces, desde ahí estás generando una tremenda inequidad. Ve a la escuela particular más cercana de aquí, y en esa escuela particular entran a las 7:30 en primaria, y salen a las 3. Es decir, los chavos de una escuela particular están recibiendo ya diario 3 horas o 4 horas más de clase al día que un chavo de una escuela pública.
¿Sabes qué hace eso? El día que termina la primaria, el chavo de la escuela privada tiene este nivel de conocimientos, tiene más oportunidades de destacar, y el chavo de la escuela pública se quedó acá. Lo estás condenando a que se convierta, en el mejor de los casos, en empleado de este. En el peor, lo desmotivas de la escuela y lo mandas a la calle, a que se vuelva comerciante, a que se vuelva taxista, a que participe en el crimen. Nuestro sistema educativo, particularmente la educación básica, está por los suelos en México y peor en el estado de Michoacán. En Michoacán, los principales, los que dicen defender la educación pública, que son la CENTE y los normalistas, son los principales promotores de las escuelas privadas. En Michoacán, de cada 4 niños, 1 va a una escuela privada. Esa estadística no te la encuentras ni en el municipio más rico de Nuevo León, que es San Pedro Garza. Es decir, la gente no está enviando a sus hijos a las escuelas privadas porque tiene lana. Los está enviando porque quiere que estudien, aunque tengan ellos que sacrificar parte de la comida, la ropa, cambiar de carro, muchísimas cosas. A veces viven en una casa muy pequeña que no han podido reparar, pero es mejor gastar esa lana en la colegiatura del hijo. A veces ni siquiera tienes opción. Te sales a trabajar, llevas a tu hijo a la escuela y la escuela está cerrada. ¿Qué haces? Pues tienes que cambiarlo, a menos que lo dejes en la calle. Lo cambias de escuela y te lo llevas a una escuela en donde siempre esté abierto. Probablemente ni siquiera sea mejor la educación privada, pero está abierta. Y ese es uno de los graves problemas estructurales que tenemos en México. Eso es peor y más grave que la trapacería de algún político, ¿eh? Digo, porque si nosotros como personas no estamos capacitadas, como tú dices, no tenemos los conocimientos, ¿cómo queremos cambiar el mundo, no? Así es. ¿Cómo queremos tener más libertad de expresión? ¿Cómo queremos ser críticos? ¿Cómo queremos todo, no? O sea, nuestra vida propia, ¿cómo la cambiamos? ¿Cómo quieres avanzar como país? Es decir, hoy hay quien te dice, pues es que el problema de México es que han saqueado nuestros recursos naturales. Pues no lo sé. Japón no tenía recursos naturales, no tuvo petróleo nunca. Es una potencia mundial. Dices, oye, pues lo que pasa es que estamos produciendo acá poco. Pues no, realmente Michoacán, por ejemplo, es productor de aguacate líder. Y 1 kilo de aguacate a nivel mundial se vende en 80 pesos. Es una buena lana. La bronca es que los japoneses, por ejemplo, no están produciendo aguacate, están produciendo iPhones. ¿Cuánto costará 1 kilo de iPhones? Esa es la diferencia. Ellos están apostando al conocimiento, a generar tecnologías, marcas, productos que se consuman a nivel mundial. No digo que nosotros no debamos producir alimentos, creo que está bien, pero creo que hay una gran parte de conocimiento, de inventiva, de ciencia, de tecnología, de física, de matemáticas que hemos descuidado a lo largo de los años. Y muchos chavos con gran talento en México desperdician ese talento porque no tuvieron un incentivo, una buena formación, una buena educación de chavos que les dijera, oye, como este cuate, el astronauta, tú puedes llegar a ser un astronauta, tú puedes llegar a acercarte a la luna. ¿Cuántos mexicanos no tienen esas mismas cualidades y características? No lo pudieron lograr o no tuvieron el incentivo para lograrlo, ¿no? Por eso digo, es mucho más grave la bronca que tenemos en materia de educación que la bronca de la corrupción de unos cuantos políticos. Por mucho que se lleguen a robar los políticos, lo que se están robando en la educación es el tiempo, la generación, los años, las oportunidades de muchos millones de mexicanos. Entonces, ¿tenemos que resolverlo de arriba? Sí, pero también abajo tenemos muchas cosas que resolver. Claro, México nunca va a llegar a ser potencia mundial si su gente no sobresale. Si no cambiamos nosotros mismos, ¿no? Claro, o sea, nosotros seguimos con nuestro pensamiento mal, como para que otras potencias estén muy arriba de nosotros, para no tener la capacidad de verlo, ¿no? Pues creo que damos por terminada la entrevista con Julio Hernández Granados. ¿Algo más que nos quieras aportar? No, hombre, pues agradecerles a ustedes que hayan tenido el tiempo, la oportunidad de estar acá con nosotros platicando en su casa, Vox. Gracias por estar aquí, gracias por visitarnos. Gracias. Ojalá que nos escuchen también, es parte fundamental. Y decirle a los futuros colegas que no se desanimen, que probablemente haya mucha gente que les haya dicho que pues están estudiando una carrera en donde no hay oportunidades, en donde no hay chamba, en donde la cosa está muy complicada. Yo les digo a todos ustedes que para los buenos siempre hay lugar. Para la gente que tiene talento, que tiene ganas, que le mete ánimo, disciplina, trabajo, siempre va a haber un lugar. Y hay lugares que pagan muy bien en los medios de comunicación. Hay comunicadores en este país que ganan 500, 700, 1 millón de pesos al mes. Claro, en la Ciudad de México, en las grandes empresas. Entonces, sí hay oportunidades. Pero además, la realización no está solamente en el tema del dinero, ¿no?
La realización está en hacer lo que más te Lo que te gusta, gusta. y además que te paguen por eso. Y aunque te paguen poco, pues no deja de ser una fortuna, ¿no? La verdad, yo trabajaría si tuviera dinero, yo trabajaría de gratis en la radio. Claro, el orgullo, la satisfacción, ¿no? De saber que estás informando. Y de hacer lo que te gusta, de que la vida siga siendo como cuando eras niño y te ponías a jugar en algo que te apasionaba. Claro, pues muchas gracias, nos quedamos con la buena impresión de Julio Hernández Granados, esperando que les haya gustado la entrevista y muchas gracias por el tiempo prestado. No, hombre, gracias a ustedes, bienvenidos. Gracias. Hasta pronto.